Seguimos con el programa, hablamos con el doctor José, con el licenciado José Orlando Peralta, porque nos preocupa lo que está haciendo la gobernación. Está incumpliendo los estatutos y le preguntamos si él también lo ve así. Y esta es su respuesta. Y después de eso, en el incumplimiento de los estatutos, casi voluntario, ¿cómo casi voluntario? Absolutamente voluntario. El gobernador está ahora, Camacho está ahora en un problema porque le han iniciado una acción judicial porque nombró de su reemplazante a, ¿cómo se llamaba? Navarro. Navarro, lo nombró a Navarro, que era un funcionario, y resulta que Navarro ya se pasó al MAS. Se fue de aquí huyendo y se fue a Estados Unidos y ahora es del MAS. Si ustedes lo entienden, yo no. De todas maneras, para mí no hay posibilidad de que aquello se haya convertido en un delito, pese a que es una falta y es una grosería tremendamente arbitraria, como es el gobernador, como era, como solía ser. Pero ese decreto que hizo no afectó a nadie, no vulneró operativamente ninguna norma, porque lo dejaron sin efecto en minutos o en horas. Y entonces ese es lo que yo me permito llamar, como en algunas veces lo hacíamos en las viejas clases de derecho penal, el delito imposible. Pero de todas maneras el doctor Martín Camacho sabe de lo que habla mejor que nosotros, así que lo dejo con ellos. Dale. ¿No? Tenemos un estatuto aprobado, constitucionalizado, al cual debe cumplirse, ¿no? Si es que nosotros demandamos institucionalidad respecto a las reglas de juego, a las normas, empecemos por casa. Evidentemente es muy aparte de la cuestión jurídica política del gobernador. Sabemos que está injustamente detenido, pero eso no tendría que quitarle la fuerza institucional a la gobernación, en el sentido de, en caso de que no haya podido asistir el gobernador, era una ilusión, ya, porque sabemos cómo se maneja el gobierno, sus derivas autoritarias, tendría que haber tenido un plan B, ¿no? En caso de que no asista, que alguien asista, ¿y a quién le corresponde? Obviamente al vicegobernador, porque aquí lo que estamos hablando es de las investiduras, más que las personas. Van a venir otros gobernadores y vicegobernadores y lo que importa, lo que se queda es la investidura, no es el apellido, no es la persona, no es la cara, no, es la investidura. Y eso es lo que creemos, lo que admiran a la gobernación, no entienden. Ya, ellos solamente se identifican con el protagonismo de Camacho, del gobernador, pero no toman como prioridad la investidura y la gestión institucional ante momentos críticos, que ni siquiera es un momento normal, es un momento atípico, crítico por el tema de las quemas y todas las cosas que se están viviendo. La gente que lo rodea al gobernador lo toman como una actividad muy personal, más allá de lo institucional, digamos, que debería prevalecer. Sí, exactamente, lo toman como algo personal, político, pasional, una cuestión de convicción ideológica y de pasional, no como algo, no con una motivación que sea, digamos, de carácter más institucional, del beneficio para todos, ¿ya? Y por tanto eso es lo que perjudica, ¿no? Perjudica al fin y al cabo, porque mire la ausencia que ha habido, ¿no?, en este consejo. No sé si habrán resultados efectivos, pero la presencia es importante, y sobre todo de Santa Cruz, en el sentido de que es uno de los lugares más perjudicados por la situación de la quema, ya entre otros problemas que existen. Pero ya no es primera vez, ¿no? Ya es un comportamiento recurrente, no es algo excepcional, es una recurrencia, ya como como una forma de comportarse, y eso es preocupante, ¿no? Porque tanto por el tema climático como el tema político, la forma como se comporta el gobierno, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí debería haber de cierta manera una forma de prever ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, obviamente, este consejo es una institución, mire usted, es un espacio de articulación entre el nivel central y los niveles mesos, otros niveles de gobierno. Por algo está ahí, hay un criterio político, jurídico, para que haya la figura del vicegobernador. Y eso evidentemente es lo que creemos no lo está sabiendo entender, o no lo está entendiendo porque no quiere, o no sé. Pero la situación es que esto conflictúa y genera una crisis, ¿no? ¿Cómo quedamos en esta situación, digamos, tomando en cuenta que era histórico el primer vicegobernador electo, pero como que está ahí? Mire, qué pena, ¿no? Porque como usted dice, es histórico, debió ser una investidura que se respete, demostrar, ¿no? Porque aquí lo que importa, ¿sí?, es cómo se demuestra un comportamiento institucional, ya de madurez institucional. Son hábiles los que creemos para criticar al MAS, que no respeta las normas, pero también ellos, ¿qué hacen en casa? Se comportan igual o peor, ya a nivel regional. Por lo tanto, aquí
quien puede dar la cara y quien puede decir es la autoridad que respete la institucionalidad. Ya más allá de las pasiones y de la visión caudillista que tienen, porque los creemos son igual que los masistas, caudillistas. ¿Ya? Y ese es un problema que tenemos cultural, políticamente, una cultura política tanto en Oriente como en Occidente. Eso es lo triste, ¿no? Y los creemos lo reproducen al 100% de esto. Por tanto, la cuestión aquí es cómo se trabaja de manera institucional desde la sociedad para que la representación política pueda darse cuenta de la necesidad de lo que es respetar la institución, porque eso es lo que es el Estado moderno. Respetar las instituciones, respetar las normas. Lo tienen arrinconado, digamos, ¿no? Arrinconado. Y eso realmente es triste, es preocupante, porque al fin y al cabo es la investidura, recalco, es la investidura lo que no se está respetando. Este 2 años y medio que vamos a seguir con esta situación crítica, ¿no? Porque al gobernador no lo van a liberar, y no lo digo porque se me antoja, sino porque es evidencia. A pesar de que un juez ha dicho, un poder ha dicho, señores, tiene la posibilidad de participar en este evento, el gobierno políticamente ha tomado la decisión de no hacerlo. Por tanto, no hay que esperar muchas cosas. Usted dijo una palabra interesante, no hay que ilusionarse con esto, mientras los datos, los hechos no muestran lo contrario. Y esto, 2 años es bastante tiempo en este contexto con respecto a los momentos críticos que se viven en Santa Cruz, en Bolivia, tanto por la parte climática como por la parte política, ¿no? Primero que nada, para entender la acusación, deberíamos considerar que a razón del Ministerio Público se ha concluido con los actos investigativos. Esto cierra una etapa preparatoria dentro de todo proceso penal. Sin embargo, ¿qué es importante considerar en esta situación, en este momento procesal? El Ministerio Público, a diferencia de con la imputación, debe tener certeza, primero, de que han ocurrido hechos delictivos y segundo, de que en este caso el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca es el que ha participado, el que ha realizado esta comisión de actividad delictiva. A diferencia de la imputación que habla de la probabilidad, para la acusación tiene que haber una certeza. Y es justamente lo que no se ha logrado. Y muy bien, hay que considerar algunos aspectos importantes. Primero, la imposibilidad de cometer un hecho delictivo respecto a los delitos acusados porque no se ha generado un daño económico al Estado. Y segundo, porque no ha habido tampoco producto del decreto 373 la generación o que se haya logrado en todo caso algún tipo de comportamiento o actividad a la persona en la que en teoría se delegó funciones que no le correspondían. Es decir, el decreto estuvo pocas horas publicado, no tuvo un efecto ni económico ni un efecto respecto a actividades, firmas de contrato, algún tipo de relaciones o reuniones que se hubiesen podido lograr con este mandato que se le otorgaba a un secretario. En ese entendido, si no hay la comisión del hecho delictivo, es decir, las conductas no se adecúan al tipo penal, no hay la comisión del hecho delictivo, entonces no se puede presentar una acusación. El asambleísta Clemente Ramos del Movimiento Socialismo tipifica como resoluciones contrarias, digamos. Justamente el hecho mismo, el tipo penal de resoluciones contrarias a la ley, tiene que provocar, tiene que haber un daño ocasionado, como cualquier hecho delictivo de resultado en realidad. Tiene que haber un resultado producto de esta resolución y en todo caso no ha habido, la resolución no, evidentemente nace a la luz pública ante el principio de publicidad, pero no provoca un daño que es lo que debe ocasionarse. Ahora, el problema es que la denuncia que sientan la mayoría de estas personas vinculadas al movimiento al socialismo, autoridades vinculadas al movimiento al socialismo, no tienen asidero legal alguno y cuando llegan a una etapa de juicio pierden, en todo caso, la cobertura que tenían en etapa preparatoria, cuando todavía hay la probabilidad. Ante la probabilidad se puede investigar, se puede incluso ordenar medidas cautelares, pero ya en etapa de juicio, al necesitarse certeza, primero que ya no estamos en etapa de investigación y las mismas medidas cautelares dejan de tener un propósito o de ser un instrumento para la investigación. Entonces ya el proceso pierde su fuerza, porque ya no pueden sostener una certeza, ¿no?
Entonces, lo más probable es justamente que lleguemos ante un juicio en donde, presionado por el poder político, un tribunal de sentencia o un juez de sentencia van a dictar seguramente una sentencia condenatoria, pero no amparado en la ley, lo que va a provocar obviamente los recursos y las repercusiones que tengan una resolución judicial totalmente apartada de procedimientos, pero además que no sea sostenida por elementos de prueba. Yo creo que esta decisión es meramente política, pero además parte del principio de servilismo que tiene el Ministerio Público respecto a las decisiones políticas y además al Poder Ejecutivo. ¿Hay hora y fecha de inicio del juicio? Y todavía no tienen que cumplirse con los procedimientos. Primero tienen que notificarse a todos los sujetos procesales acusadores, en este caso con la decisión del fiscal, y luego de eso podrán cada uno de ellos presentar su requerimiento acusatorio particular para que nosotros después podamos producir nuestra prueba de descargo, que va a ser justamente considerada en juicio, que además va a provocar una situación que tal vez no ha medido el Ministerio Público. El juicio tiene que llevarse de manera personal. El principio de inmediación procesal obliga a que todos los sujetos procesales estén de manera física en todo caso. Los juicios en todo caso no tienen las mismas características de las audiencias cautelares o de las audiencias de incidentes transversales. El principio de inmediación es importante porque debe estar en todo momento en contacto con su abogado, el acusado, y además para poder valorar las pruebas. En este entendido, creo que el tribunal va a tener una labor bastante complicada porque va a tener que ordenar el traslado del gobernador al Palacio de Justicia. Será el país de mierda este que nos tocó.